Mis mejores deseos para ti, estimado hermano, en donde quiera que te encuentres, ya sea acá en el Perú o en cualquier lugar de nuestra Latinoamérica o donde te encuentres, estimado hermano. Dios te bendiga en este día. Bendiciones en Jesucristo para ti. Y para nuestros amigos que logren tener la oportunidad de escuchar esta lección, pues también saludos y los mejores deseos de parte nuestra. Y nuestro deseo es que todas las personas, no solamente nosotros los cristianos, conozcamos la palabra de Dios, sino todos nuestros amigos que aún no se han entregado a Jesucristo nuestro Señor. También para nuestros amigos, ¿verdad? Que puedan estar en alguna religión, pero que de repente solamente saben algunas cosas que le han enseñado en esas religiones, pero que todavía de repente no hayan tenido un encuentro real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que no basta solamente ser religioso, ¿verdad? En el libro de Juan capítulo 3 se relata la historia de un hombre que se llamaba Nicodemo, que era maestro de la ley, y él no conocía a Jesucristo, y él creía que solamente eso era lo que él sabía, eso nada más necesitaba para ser salvo. Pero tuvo que tener un encuentro con Jesucristo y ahí Jesucristo le habla claramente, ¿verdad? Que él tenía que nacer de nuevo, volver a nacer, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, hermanos, de este tema que lo he titulado en esta lección. Ya prácticamente el ciclo de lecciones donde hablaba del juicio final y todo eso. Voy a hablar ya la parte final, ¿verdad? De cómo va a ser el proceso del juicio, cómo van a ver los niveles de juicio, ¿verdad? Y este tema lo he titulado ¿Dónde pasarás la eternidad? Vamos a ver si logramos abarcar, ¿verdad? Estos temas. Entonces, cada individuo, estimados hermanos, eh, de la raza humana, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo cuando Él venga en el juicio final. Amados hermanos, el juicio final se acerca cada día. De hecho, Dios, con todo lo que está sucediendo en esta humanidad, Él ya quisiera, hermano, destruir esta humanidad pecadora. Naciones enteras, hermano, que le han dado la espalda a Dios, continentes enteros. Y yo les voy a decir una cosa, estimados hermanos. Europa, por ejemplo, de 10 europeos, solamente uno cree en Dios, creo yo, y lo respeta. De ahí el resto, hermano, viven vidas a su manera. Inclusive algunos están son parte de la religión predominante que hay. Sin embargo, hermano, ellos ni respetan a Dios, ni mucho menos le obedecen, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos, estimados hermanos. Cuando venga el Señor, Él sabe quién realmente, como yo lo he dicho, son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. A Él nadie lo va a engañar, ¿verdad? Eso va a depender de nuestro estilo de vida, de lo que nosotros vivimos, estimados hermanos, de quiénes somos realmente, ¿verdad? Porque de apariencia podemos aparentar ser personas honestas, ser personas respetuosas y todo, ¿verdad? Usted ve personas así, pero usted no sabe en realidad su vida, cómo es íntima, ¿verdad? Su relación con Dios. Algunos incluso tienen hasta sus cábalas ahí, sus calaveras para hacer sus oraciones, pero no a Dios, sino a Satanás mismo, ¿verdad? Gente que usted no cree, no parece, ¿verdad? Pero inclusive son personas de alto perfil, ¿verdad? Personas que hasta en la televisión las podría ver, pero viven vidas, hermano, no al lado del Señor, sino haciendo otras cosas, ¿verdad? Eso solamente Dios lo sabe. Entonces, hermanos, eh, como dice Eclesiastés, lo voy a leer este texto, Eclesiastés 12:14, dice que porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, todo Dios lo va a traer a juicio. O sea que no va a haber nada que se le escape a la mente de Dios. Cuando el hombre muere, estimados hermanos, científicamente está comprobado que no muere, simplemente es transformado, porque el cuerpo desaparece, se hace polvo, ¿verdad? Sin embargo, hermano, el ser humano no desaparece.
La misma mente humana, nosotros los científicos saben de que solamente el 10% lo utilizamos. Imagínense, y la pregunta es, ¿dónde se va el 90%? Simplemente se pierde ahí, o sea, es como que desaparece. No, hermano, el 90% Dios lo mantiene porque el hombre es eterno, el alma del ser humano es eterna, ¿verdad? Entonces, Dios da el espíritu de vida para el hombre, pero el alma es eterna. El alma lo compone todo, ¿verdad? Todo el ser del ser humano, ¿verdad? Entonces, todos vamos a ser llamados de parte de Dios, inclusive después de la muerte vamos a resucitar, hermano. Pero unos vamos a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna, ¿verdad? No voy a citar estos textos, hermanos, solamente los voy a mencionar. El Salmo 50, del 4 al 6, Mateo 12, del 36 al 37, ¿verdad? Ahí hablan del juicio final, ¿verdad? Romanos capítulo 14, versículo 10, Segunda de Corintios 5, 10 y Apocalipsis 20, 12, ¿verdad? Habla del juicio, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, crea o no crean las personas. Hay personas que hasta promueven este movimiento LGTB, ¿verdad? Y ellos dicen que ellos no creen en Dios, no creen en nadie. Bueno, cualquier persona de este mundo, sea lo que sea, tenga cualquier nivel de estudios, ¿verdad? Teológico, inclusive estudio secular, tenga títulos, tenga premios de la academia, lo que sea, hermano. Todos los seres humanos, toditos los seres humanos que hemos nacido en este planeta, seremos llamados al juicio delante de Dios cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y todos tendremos que rendir cuentas a Dios, querramos o no querramos, creamos o no creamos, ¿verdad? Ahí van a estar los ateos también, ahí van a estar los escépticos, ahí van a estar los burladores de Jesucristo, los que se burlaron de Él. Y hasta ahorita se burlan, ¿verdad? Muchas personas de Jesucristo, aquellos que lo niegan, aquellos que blasfeman de Dios. Todo, absolutamente todos los seres humanos, vuelvo a repetir, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando venga el juicio final así va a ser. Entonces, hermanos, van a haber diferentes niveles de juicio para lo bueno y lo malo. Hay unos que serán juzgados según la ley escrita y otros que serán juzgados según la ley de su conciencia. Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 15. ¿Verdad? Lo voy a leer porque hay personas que dicen que solamente los cristianos serán juzgados, ¿verdad? Ay, que como ustedes son cristianos, ¿verdad? Ustedes como conocen la palabra de Dios, lógicamente, ¿verdad? Ustedes van a ser juzgados. Qué bonito, ¿verdad? Me parece un chiste de, como este programa del Chavo del Ocho, ¿verdad? Que la Chilindrina dice así, ¿verdad? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, 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 así es, ¿verdad? Bueno, de Dios nadie se va a burlar, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Así es que si yo estoy recordándoles a ustedes y yo estoy recordando por medio de la palabra de Dios estas palabras, entonces yo mismo también tengo que reflexionar y tengo que entender, ¿verdad? Que tenemos una gran responsabilidad los seres humanos. Fuimos llamados para bendición, para vivir en esta tierra bien y también para vivir en la eternidad bien. Pero para eso debemos de, hermanos, de procurar hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Porque la fe sin obra es muerta, así dice la palabra de Dios. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 36, mire lo que dice acá la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia que estaba en Roma, ¿verdad? No esa iglesia que está ahorita, ¿verdad? Allá en Roma, cuya sede está allá. No, no es iglesia. Esa no es la iglesia que Cristo fundó, hermano. La iglesia verdadera se llama, ¿verdad? No por nombre, sino la iglesia que los apóstoles fundaron. No con las enseñanzas de hombres, ni con concilio, ni con filosofía, ni con tradiciones, ni nada de eso. Con lo que Jesucristo les enseñó a ellos y los apóstoles creyeron. A esa iglesia me refiero, hermano. Entonces, Romanos capítulo 12, mire lo que dice acá la palabra de Dios.
12, 36 y 37. Dice, a ver, no, perdón, a ver. Romanos capítulo 14, versículo 10. No, Romanos capítulo 2. Perdón, hermanos, disculpen. Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 15. Romanos 2, del 12 al 15. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ya vieron? O sea, ¿de qué te sirve a ti o a mí que conozcamos la palabra de Dios si no la obedecemos? De nada nos sirve, ¿verdad? O sea, no solamente la debemos de oír, sino la debemos de obedecer. Así que los que no han oído la ley de Dios, ¿verdad? Morirán, perecerán sin la ley de Dios. O sea, en otras palabras, serán juzgados por su conciencia, ¿verdad? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que seremos juzgados, hermano, según el conocimiento de la ley que tengamos, si la hemos hecho y la hemos escuchado, o conforme a la ley de nuestras conciencias, ¿verdad? Aunque aquellas personas que nunca han oído el evangelio, que nunca escucharon de Cristo, entonces ellos ya no serán juzgados. Claro que sí, van a ser juzgados según la ley de sus conciencias, ¿verdad? Y todo hombre sabe lo bueno y sabe lo malo. ¿Y quién es el que conoce eso? Dios, porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, ¿verdad? Así que los pecadores serán juzgados según sus obras hechas en la carne. Mateo 11, 22 y 24. ¿Verdad? Mateo 11, 22 y 24. Mateo 11, 22 y 24. Miren lo que dice acá el Señor Jesucristo. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Miren lo que dice acá el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren, le está hablando el Señor Jesucristo al pueblo al pueblo de Dios allá en Israel, ¿verdad? Les dice a ellos, miren, si ustedes no se arrepienten, va a ser el juicio de todas maneras, va a venir a ustedes, ¿verdad? Va a venir a usted el juicio, ¿verdad? Y así van a ser juzgados. Entonces, los pecadores, como no serán, dice, no gozarán de la redención de Cristo, tendrán que pagar por sus propios pecados, ¿verdad? Los cristianos somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Conocemos lo bueno y conocemos lo malo. Por lo tanto, estamos llamados de parte de Dios para hacer lo bueno. Si nosotros lo hacemos, lo malo, entonces ya va sobre nuestras conciencias, ya lo sabemos, ¿verdad? Y ahí es donde está la batalla, el asunto, ¿verdad? Entre el agradar a Dios o caer en las tentaciones del diablo, dejarnos llevar por las obras de la carne, por el engaño de Satanás. Porque Satanás, hermano, está engañando a todo mundo. Y si es posible a los escogidos los está engañando, ¿verdad? Entonces, los cristianos que se permanezcan en la fidelidad comparecerán también, dice, ante el trono de Dios. Mateo 13:10. Que los cristianos también estarán, hermanos, frente al trono de Dios, sí. Mateo 13:10. Miren lo que dice acá. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla de estas parábolas? ¿Por qué les habla de estas parábolas? ¿Verdad? Él respondiendo dijo,
porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, está hablando de las parábolas ahí, ¿verdad? A ver. Mateo 40, del 43, 49. Muy bien. Ahí está hablando, ¿verdad? El Señor acerca de los cristianos que también van a ser juzgados, eh, pero no por comparecerán ante el tribunal de Dios, pero no para ser juzgados por sus malas obras. O sea, no serán juzgados, dice, como los impíos, porque todos sus pecados habrán sido expiados por la sangre de Cristo. Su salvación no entrará en juego entonces. Serán juzgados solamente de acuerdo a su mayordomía. Y esto es lo que yo quiero, hermanos, que tengamos nosotros conocimiento, ¿verdad? Los cristianos. Los cristianos se supone, ¿verdad?, que hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Así es que usted y yo nada más nos corresponde, hermanos, ser buenos mayordomos, ¿verdad? Pero hay cristianos, hermanos, que eso ya se han vuelto atrás, o sea, han abandonado la iglesia, han abandonado la fe de Jesucristo y se han vuelto al mundo. Esos prácticamente serán condenados al igual que los impíos, pecadores, ¿verdad? Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Ahora, los cristianos que permanezcan fieles al Señor tienen que tener una buena mayordomía, o sea, una buena administración de lo que Dios ha dado, les ha dado. Entonces, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. 1 Corintios 3, versículo del 13 al 15. Vuelvo a repetir. Los cristianos que se hayan bautizado para obedecer el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, las buenas noticias, y hayan confesado el nombre de Jesucristo, hayan confesado sus pecados ante Dios, se hayan bautizado para el perdón de sus pecados y hayan recibido por medio del bautismo el Espíritu Santo, ¿verdad? Por fe se recibe el Espíritu Santo. Entonces ellos van a ser, hermanos, juzgados, pero no se supone que no van a ser juzgados por los pecados anteriores que tenían antes de venir a Cristo. Van a ser juzgados según su mayordomía. Ahora, si un cristiano viniendo a Jesucristo no quiere arrepentirse y sigue pecando, manteniendo aquel pecado que tenía antes de conocer a Jesucristo, entonces ahí eso significa que ese cristiano no está arrepentido. O sea, que sigue pecando. Entonces, ese pecado, si muriera así, ese pecado lo puede llevar a la condenación, hermano. ¿Me entiende? Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano, usted y yo, ¿verdad? Así que los cristianos que nos mantenemos fieles, vamos a ser juzgados, pero por la administración, o sea, por la mayordomía que hemos llevado. Vamos a leer 1 Corintios 3, del 13 al 15. 1 Corintios 3, del 3 al 15. Primera de Corintios 3, del 3 Primera de Corintios 3, 13 al 15. 3 del 13 al 15. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Gloria a Dios. Nuestras obras dice que serán probadas por el fuego, así como el oro, ¿verdad? Es probado en el fuego y se funde y queda limpio, puro. Así van a ser probadas nuestras obras, ¿verdad? Por el fuego. Dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permanece la obra, ¿verdad?, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, hermanos, todos seremos, ¿verdad?, juzgados según nuestras obras, ¿verdad? Yo le animo a cualquier cristiano y a ti, amigo, que no conoces la palabra de Dios o no te has bautizado,
que estás todavía en duda si obedeces a Cristo o no, que no te dejes llevar por la tentación, por el enemigo, por el engaño o por lo que te dicen los amigos. Y tú, hermano cristiano, donde quiera que te encuentres, ponte a cuentas con Dios. Todos los días reflexiona cómo está tu vida espiritual ante Dios, porque todos seremos juzgados. Todos estaremos frente al tribunal de Cristo cuando Jesucristo venga, y los tiempos se están acercando, hermano. Nadie está seguro de los próximos minutos, ¿verdad? Ni nuestra propia vida está segura. Porque tú sales de la iglesia, te vas a un lugar y ahí puedes sufrir un accidente y puedes morir. Y si no te has arrepentido realmente de todos tus pecados, no estás realmente arrepentido de corazón, hermano, es peligroso eso, ¿verdad? Porque de todas maneras, hermano, el pecado tiene que morir en ti, el pecado. El pecado no puede ir allá al cielo. Solamente los limpios de corazón, como dice el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, los limpios de corazón verán a Dios, solamente ellos verán a Dios. Si tú y yo creemos que vamos a ir al cielo siendo vengativos, orgullosos, envidiosos, calumniadores, haciendo muchas cosas malas, inclusive hay personas que se consideran cristianas y se han divorciado y se han vuelto a casar una y otra vez y supuestamente eran cristianos. Viven en adulterio algunos inclusive. O otros, ¿verdad? En este caso los jóvenes, ¿verdad? Que son jóvenes solteros, algunos han caído en fornicación, hermano. En la iglesia del Señor, desde ya les digo, Gálatas 5 del 19 al 21. Se lo voy a advertir y se lo voy a leer, estimados hermanos, a todos y cada uno de nosotros para que lo recordemos. Gálatas 5 del 19 al 21. Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, herejía, orgías, borrachera y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. O sea, les advierto, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Si tú eres cristiano, hijo de Dios, bautizado para el perdón de tus pecados, no puedes estar practicando uno de estos pecados. Y si lo practicas, tienes que arrepentirte antes de que te pueda sorprender la muerte física. Porque cuando ya llega la muerte física, tú y yo ya no podemos hacer nada, estimados hermanos. Ya no se puede hacer nada, ya no se puede volver atrás. Ya tu familia no puede hacer un culto por ti. Lo pueden hacer, pero no van a hacer absolutamente nada, porque ellos, los vivos, no pueden interceder por los muertos, ¿verdad? Ni tampoco los muertos van a ir a una sala de espera y van a salir de ahí del infierno, se van a ir a un lugar de gozo. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? En ninguna parte. La Iglesia Católica enseña que en Macabeos hay un texto en donde las almas van al purgatorio, dice. Pero el libro de Macabeo es un libro es apócrifo, o sea, es un libro no inspirado por Dios, ¿verdad? Y ellos creen en eso. Las almas que mueren, estimados hermanos, van a un estado intermedio, como yo lo he enseñado. Ya sea en un lugar que se llama Hades, que está dividido en dos lugares, el Hades y la casa de Abraham, el seno de Abraham. Ahí van los muertos, todos los muertos. El ladrón, ¿verdad? Fue el ladrón que fue crucificado con Jesús y creyó, él fue al Hades, pero no al Hades en el lugar de tormento, sino él fue al seno de Abraham, o sea, a la casa de Abraham, o sea, al paraíso. Porque el seno de Abraham es conocido como paraíso, o sea, como jardín. Ahí se encontró con Lázaro, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de rico y Lázaro? El rico estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba en un lugar de gozo, en un lugar de reposo. Ahí se encontró Jesús con el ladrón ese que fue crucificado y que creyó en él. ¿Ya vieron, hermano? Entonces, y después de ahí, cuando venga el Señor Jesucristo, todos esos que han muerto y que están ahí esperando, dice que el cuerpo se levantará ya transformado, vivo. Los malos y los buenos serán resucitados,
pero unos van a ser llevados a la condenación eterna y otros a la vida eterna. Eso va a depender de cómo hayas vivido, ¿verdad? Dios no te va a hacer un juicio injusto, hermano, como se conocen los juicios hoy en día en los humanos, ¿verdad? Dios te va a hacer un juicio justo, porque Él es justo. Él no va a condenar a un inocente, ¿verdad? Él va a condenar a aquellos que realmente se lo merecen, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí vemos claramente, ¿verdad? Entonces, la obra de cada uno dice que será probada por fuego. Estimado hermano, en estos momentos, en tu vida como cristiano, ¿cuáles son tus obras, verdad? Velas poniendo en un papelito toditas las buenas obras que supuestamente tú y yo hemos hecho. Y en otra hoja, ¿verdad? Ahí pon, ¿verdad? O al ladito pon las obras malas que tú y yo hemos hecho. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque si resulta que morimos siendo nuestras obras malas mayores que las obras buenas, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque no tenemos garantizado nada. Debe de ser reducida esa lista de obras malas a cero, hermano, a cero. Hermano, pero ni los apóstoles hicieron eso que usted está pidiendo. Ah, pues usted entonces es santo, perfecto. Pero ¿por qué no le vemos la ahorita, verdad? La coronita ahí. ¿Y por qué a usted no lo canonizan, hermano? Me diría alguien, ¿verdad? Para juzgarme. Bueno, es que la palabra de Dios, estimados hermanos, habla claro, ¿verdad? Que nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos en el pecado. Y se supone que ahora que obedecemos a Cristo ya no debemos vivir en el pecado. Ahí está el asunto, hermano. Así que después de conocer a Cristo, si hay algunas malas costumbres o algunos pecados que todavía los queremos seguir practicando siendo cristianos, entonces pidamos ayuda a Dios, ¿verdad? Pidamos ayuda y digámosle, Señor, mire, yo tengo este problema, ayúdame, Señor, pero tú también pon de tu parte, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, cuando Jesús oraba por sus discípulos, Él decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo usted y yo vamos a alcanzar la santificación? La única manera es a través de la palabra de Dios, hermano. Que tú y yo la abracemos la palabra de Dios todos los días. Que la estudiemos, que la escudriñemos, que la investiguemos, que estemos interesados en ponerla en práctica lo que dice la palabra de Dios. Dios nos aconseja, hermano, a diario cómo debemos de llevar la palabra de Dios. ¿Verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, si mi ojo es malo, entonces tienes que dejar de ver aquellas cosas que te hacen daño, ¿verdad? Jóvenes que malutilizan las redes sociales, la computadora, el internet, el celular, ¿verdad? Que están viendo cosas prohibidas. Toda clase de depravaciones, chistes vulgares, pornografía y un montón de cosas, cochinadas que hay en internet, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo y arrójalo fuera de ti. Porque es mejor entrar ciego al reino de los cielos que ser echado con tus dos ojos al infierno. Eso enseñó Jesucristo. Ahí está la palabra. ¿Cómo nos vamos a santificar? Obedeciendo lo que Dios dice, haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? Jesús les decía a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces tú como cristiano oras, estimado hermano? Si es algo que te atrae hacia el pecado, entonces aléjate de ahí. Si es pecados sexuales que te han hecho caer, huye, 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 huye del pecado sexual. ¿Verdad? No dejes que la tentación te llegue, hermano. Huye, ora a Dios para que Dios te proteja de la tentación. Si son obras de la carne, Señor, ayúdame a que esta obra de la carne ya no la siga cometiendo, ¿verdad? Porque vas a la calle, un ejemplo, vas manejando y alguien te pasa rebasando, casi te choca, el otro te grita, y que no sé qué, luego llegas al restaurante y te tratan mal, y esto que el otro, llegas a tu casa y un malentendido ahí con tu esposa, con tus hijos, y ahí te vas a volver loco, ¿verdad? Y empiezas a pelear con todo el mundo. Entonces, ¿cómo vas a cambiar así? Tienes que pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para entender este mundo, ¿verdad? Que me quiere hacer caer, me quiere destruir el diablo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Para enojarme, para enfurecerme, para tomar venganza, ¿verdad? Usar la violencia, no, hermano. Los hijos de Dios somos hijos de paz, somos pacificadores, ¿verdad?
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Los que usamos la paz, los que utilizamos, hermano, el amor de Dios, esos son llamados pacificadores, dice la palabra de Dios. Pero aquellos que promueven la guerra, la destrucción, ¿verdad? El matar el uno con el otro, esos no son hijos de Dios, hermano. Serán hijos del diablo tal vez, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jesús lo dijo en la parábola de la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿cómo? Hijos de Dios. En otras palabras, si no son pacificadores, entonces ¿qué son? O sea, los que promueven la muerte, la guerra, la destrucción. Entonces, esos no son hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios son llamados pacificadores, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, ya vimos entonces que todos seremos juzgados, hasta los mismos cristianos serán puestas nuestras obras, dice, serán pasadas por fuego, ¿verdad? Entonces los cristianos, dicen, no serán juzgados como los pecadores, porque todos sus pecados habrán sido expiados por la sangre de Cristo. Se supone eso, ¿verdad? Y la salvación en ellos no entrará en juego entonces. O sea, Juan 5:24. La salvación es para los que han sido expiados de sus pecados y serán juzgados solo de acuerdo a su mayordomía. Ya lo leímos el texto. 1 Corintios 3, del 13 al 15, serán probados por el fuego para recibir recompensa en gloria y rango en el cielo. Mire, va a haber rango en el cielo, dice la palabra de Dios. No lo voy a leer el texto, hermano, porque se nos va el tiempo. 2 Timoteo 4:8. Ya, entonces dice, los cristianos infieles serán juzgados de acuerdo a su infidelidad. Los cristianos infieles serán juzgados de acuerdo a su infidelidad. Y esto sí lo voy a leer, ¿verdad? Rápidamente, hermano. El tiempo se nos va muy rápido. Mire lo que dice acá la palabra de Dios en Lucas, hermano. Y este tema lo he titulado, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Verdad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Lucas 12. Estimados hermanos, ¿verdad? La realidad es esta, ¿verdad? El ser humano no termina, ¿verdad? Con la muerte física. El ser humano sigue viviendo, hermano, ¿verdad? Porque el ser humano está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Y esa parte que es eterna, como es el alma, no se puede destruir, hermano. La misma mente, inclusive lo vuelvo a repetir, solamente dicen los científicos que utilizamos el 10%. Y el 90%, ¿para qué Dios lo creó? Es que ese 90%, junto con el 10% que Dios quiere recuperar de la mente del hombre, Él lo quiere utilizar el 100% para las cosas eternas allá. Es que las obras del hombre continúan allá, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Así que Dios quiere alargarte la vida en esta tierra y quiere dártela allá eternamente también. Gloria a Dios, hermano. Eso es maravilloso, hermano. ¿Verdad? Pero ¿cómo Dios te la va a alargar, hijo, si te portas mal con tus padres? Si miras su necesidad y te olvidas y regresas una vez al año por allá y llegas y ya nada más, mamá, ¿cómo estás? Y ya está, mamá, papá, ¿cómo estás? Y ya está, y luego te vuelves a perder. ¿Será que estás cumpliendo ese mandato que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros como cristianos vamos a poder llegar a cumplir, hermano, lo que la palabra de Dios dice? ¿Verdad? Eso solamente que usted y yo, ¿verdad?, hayamos sido fieles, porque seremos juzgados si somos infieles con Dios. Lucas 12, 47 y 48. Ese es el que vamos a leer ahorita. Lucas 12, 47 y 48. 47 y 48. Miren lo que dice acá. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Miren lo que dice la palabra de Dios acá. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cristianos que no están haciendo la voluntad de Dios, iglesia de Cristo que no predica el evangelio,
¿Qué es lo que está pasando si no hacemos la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios que recibiremos muchos azotes si no hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y después dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gloria a Dios. Predicadores de la iglesia de Cristo que no organizan la iglesia del Señor, ¿verdad? Paran 50 años aferrados al púlpito, pero no organizan la iglesia del Señor, no la hacen madurar a la iglesia, no la preparan como dice la gran comisión, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio enseñándoles, ¿verdad? No solamente traer almas, sino enseñándoles. Ese es un ministerio, hermano. Hay de ustedes predicadores que se comportan como caciques, ¿verdad? En la iglesia. Hay de ustedes. Porque la palabra de Dios dice acá claramente que se les va a demandar porque a ustedes mucho se les ha confiado y entonces mucho se les pedirá. Hay cristianos que han recibido dones y talentos y los han enterrado, ¿verdad? Porque a ti Dios también te lo demandará, a mí también, ¿verdad? Yo no quiero eso, yo quiero ponerme a disposición del Señor, ¿verdad? Hay cristianos que viven en su casa y de repente están una o dos personas que no conocen a Cristo, pero no son capaces de decirle, hermano, por favor, en el nombre del Señor, por misericordia, por favor, hermano, vayan a mi casa, queremos hacer un culto ahí porque quiero que tal familiar no se pierda, quiero que escuche la palabra de Dios. A mí no me escucha, pero tal vez oyéndolo a usted va a escuchar la palabra de Dios. ¿Lo está haciendo usted, hermano, hermanita? A veces, hermano, pareciera como que nos conformamos a ser dominguero, venir un día domingo a la iglesia y ya está. Ah, con eso ya me voy a salvar. No se equivoque, estimado hermano, hermanita. El Señor no va a venir a buscar cristianos domingueros fríos, tibios, ¿verdad? Dice Apocalipsis, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Ah? ¿Ya vieron? Dios no quiere cristianos tibios, hermanos. Dios quiere cristianos fieles a Dios, calientes en Cristo, gloria a Dios. Cristianos que predican la palabra de Dios y no tienen vergüenza de cargar una Biblia todos los días, que hablan el evangelio a los perdidos. Esos cristianos vienen a buscar al Señor, aquellos que hacen la obra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo, hermano? Si es así, gloria a Dios, hermano, porque a ti te va a venir a buscar el Señor y a ti te va a dar el premio. ¿Ya vieron, hermano? Entonces, siervos del Señor, seremos llamados por nuestras obras, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias pasan 40 años y no son formadas, hermano, con la doctrina del Señor en el sentido de del gobierno bíblico? No establecen ancianos, no establecen diáconos, no les interesa nada. Y los cristianos entran por una puerta y se van por otra y nunca se organiza la iglesia, hermano. Hay de esos líderes que han permitido eso, ¿verdad? Hay de esos líderes que han promovido divisiones dentro de la iglesia, que agarran un grupo y luego se lo llevan a otro lado. Y allá en ese otro grupo siguen haciendo lo mismo que hacían ahí, ¿verdad? Hay de ellos. Porque no es la religión la que te va a cambiar, hermano. Es Jesucristo en tu corazón, gloria a Dios. Es Jesucristo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu ser. Ese es el que va a cambiar, hermano, todo. Alguien decía, si alguien quiere cambiar el mundo, empiece primero cambiando él mismo. Queremos cambiar el mundo, los humanos en la tierra. Es muy sencillo, volvámonos a Dios todos, gloria a Dios. Eso le diría yo a los grandes líderes, ¿verdad? En esas organizaciones mundiales. Ustedes quieren que este mundo cambie, que todavía el Señor retrase su juicio. Ok, ya. Volvamos las naciones, volvamos nuestro corazón a Dios todos. Arrepintámonos toditos los pecadores. Hagamos lo que Dios dice y veremos cómo Dios actúa. Dios va a restaurar la tierra, hermano, nuevamente. Dios lo va a volver otra vez un paraíso como era.
Pero mientras el hombre no reflexione, eso no va a suceder, hermano. No va a suceder, estimado hermano y amigo. Y miren el proceso del juicio, hermano, ¿cómo va a ser? Dice que los cristianos infieles serán juzgados de acuerdo a su infidelidad. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. No lo voy a leer. El proceso del juicio será en tres partes. La primera parte se llama cognito causae. Significa conocer la causa. Primero Dios va a conocer la causa, va a tener conocimiento de la causa porque Él es Dios. Y Él le traerá a flote los sucesos de la vida pasada de nosotros los humanos, incluyendo los pensamientos e intenciones y secretos del corazón. ¡Wow! Miren, hermano. O sea que no habrá nada oculto para Dios. Él es el juez perfecto, gloria a Dios. Yo creo que el Señor es mejor que cualquier especialista de criminalística, ¿verdad? Porque Él conoce, dice, la vida pasada del hombre, los pensamientos. Imagínense, Él lee nuestros pensamientos. Él conoce las intenciones y los secretos del corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas se han burlado de la ley, verdad? Pero de la ley de Dios no se van a burlar. De la ley humana tal vez, pero de Dios nadie se burla. El juicio implicará la apertura de los libros. Miren, los libros de la vida. Como dice Apocalipsis 20:12, y se abrirán los libros y ahí estarán las obras, ¿verdad? De los hombres, buenas y malas. Y eso significa, ¿verdad? Que también la palabra de Dios se va a aplicar, hermanos, ¿verdad? Juan capítulo 12, 48 o el Evangelio, Romanos 2:16. O sea, se va a aplicar, hermano, ahí, ¿verdad? Y no habrá nadie quien escape. Ya, la otra parte del proceso, ya estoy diciendo que son tres partes. La otra parte dice que será la sententiae promulgatio. O sea, estoy hablando en latín, ¿verdad? Sententiae promulgatio. Quiere decir publicación o promulgación de la sentencia. Miren, primero se va a conocer la causa, o sea, se nos va a hacer saber lo que hicimos y luego va a ser la publicación o la promulgación de la sentencia. Se promulgará la sentencia y será el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios. Romanos 2:5. O sea, ahí será el día de la ira. Y Dios tendrá que ser revelado, todo tendrá que ser revelado delante del trono del juez supremo. 2 Corintios 5:10. Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta de cada uno según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya vieron? O sea, va a haber un juicio, hermano, y esta es la segunda parte, la segunda etapa. Sententiae promulgatio, o sea, la publicación o la promulgación de la sentencia. En ese momento es la ira de Dios la que está manifestando eso. La primera es cognito causae, ¿verdad? O sea, el conocimiento de la causa. O sea, Dios conoce las causas, ¿verdad? Más profundas del ser humano. O sea que a nadie lo engaña a él. Y la tercera parte, hermano, es la sententiae ejecutio. Lo vuelvo a leer. Sententiae ejecutio. Quiere decir ejecución de la sentencia. Ahí ya va a dar el veredicto final, ¿verdad? El Señor dice, la sentencia de los justos traerá bendición eterna y la sentencia de los malvados, la condenación eterna. Vuelvo a leer. La sentencia de los justos será bendición eterna y la sentencia de los malvados será la condenación eterna. El juez supremo dividirá a la humanidad, o sea, la va a dividir en dos partes, como se separa las ovejas de los cabritos. Así dice Mateo 25:32. El Señor Jesucristo lo dijo. Se va a separar, hermano. En la iglesia pueden haber ovejas y pueden haber cabritos, hermano. ¿Verdad? Puede haber cizaña ahí metida, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Hermanos que son de apariencia, ¿verdad? Pero realmente no están arrepentidos. Viven vidas divididas entre el mundo y la iglesia, ¿verdad? En la iglesia pueden aparentar una cosa, ¿para qué? Para ganar confianza, inclusive, ¿verdad? Hacer muchas cosas dentro de la iglesia de forma religiosa, ¿verdad? Pero cuando ellos salen de ahí son otra cosa transformada, ¿verdad? O sea que son personas
de doble ánimo o son personas, ¿verdad?, que no están arrepentidas realmente. O sea, son hipócritas, ¿verdad? Dios conoce todo eso, hermano. Entonces, en el juicio final, de todas maneras, el Señor va a separar, ¿verdad?, las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y en esa sentencia, la ejecución de la sentencia, traerá bendición a los que hicieron lo bueno y también traerá, hermano, la condenación eterna a los que hicieron lo malo. Y aquí, hermano, vamos a terminar, hermano, y yo voy a hacer una reflexión a esta hora. Estimado hermano y estimado amigo, te hago una pregunta, ¿verdad? Porque el tema ha sido, ¿dónde pasarás la eternidad? Imagínate a esta hora, ¿verdad? Imagínate a esta hora. Te voy a hacer una pregunta directa porque yo también me la he hecho. Imagínate que tú ya estás en esa caja mortuoria. O sea, imagínate que tú y yo ya estamos en esa caja muertos físicamente. Ahí está nuestro cuerpo, ¿verdad? La gente nos está llorando, nuestra familia y todo, ¿verdad? Pero imagínate que no se termina ahí nuestra vida, nuestra alma va a partir a un lugar. Y la pregunta es, ¿verdad? Si Dios te llamara hoy ante su presencia, ¿dónde estaría tu alma, hermano? ¿Dónde estaría tu espíritu, crees tú? ¿Dónde estaría? ¿Estás viviendo en comunión con Dios en este momento? ¿Realmente estás arrepentido o todavía estás luchando con algún pecado ahí? Gloria a Dios, si estás pecando todavía y estás luchando con ese pecado, yo te animo en el nombre del Señor. Busca, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Refúgiate en Jesucristo. Humíate ante Jesucristo. Haz una oración, hermano, a solas ahí en tu cuarto, en tu habitación, ¿verdad? Y medita, habla unos 20 minutos, 10 minutos, pero haz una oración de corazón, hermano, en el espíritu. Quebranta tu espíritu ante Dios y pídele perdón. Y entonces Dios te va a consolar y te va a dar, ¿verdad?, la dirección para que tú ya no sigas pecando. ¿Por qué? Porque si morimos, hermano, en el pecado, ese pecado lo vamos a llevar allá, ¿verdad? Si tú y yo estamos metidos en un grave pecado, ¿verdad? Y morimos así, hermano, nos vamos a la condenación. Imagínense que estés en pecado de adulterio, por ejemplo. Vas a condenarte, porque los adúlteros no entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? O vives en fornicación, tampoco. Todas las obras de la carne, la mentira, como hemos leído, Gálatas 5, del 19 al 21, léelo, medítalo. Si tú estás practicando esas obras de la carne, no vas a entrar al reino de Dios, hermano. Lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Así es que cuando estemos ahí, ¿verdad? En ese lugar, en esa cajita, ¿verdad? Porque todos vamos a morir físicamente algún día. Dios quiere, ¿verdad?, encontrar, ¿verdad?, un hijo de Dios, una hija de Dios santo, santa, ¿verdad? O sea, como un niño, que tú te duermas como un niño o te duermas como una niña. Cierra tus ojitos y estás dormidito ante el Señor, ¿verdad? Es un eufemismo, ¿verdad?, que estás dormido. Pero en realidad, hermano, tu alma ya fue a la presencia de Dios. ¿Y dónde va a ir? Eso va a depender de cómo estuviste viviendo, ¿verdad? Eso va a depender de tus obras, hermano. Si eras alguien que no era sincero, nunca aprendiste a amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces eras una persona falsa ante Dios. Entonces no creas que Dios te va a poner en un buen lugar, ¿verdad? Yo te lo digo de corazón, hermano, en este día, a esta hora, arrepiéntete si ese es tu caso, ¿verdad? Porque ¿dónde pasarás la eternidad? Eso va a depender de nosotros mismos, hermanos. ¿Dónde estamos transitando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Estimado amigo, si no te has puesto a cuentas con Dios, si has estado posponiendo tu salvación, si dices en un año, cada año dices lo mismo, ¿verdad? Que sí, me voy a arrepentir. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Porque la muerte física te puede sorprender en cualquier momento. Y si no obedeces a Cristo, vas a perder tu salvación. Y Dios no quiere condenar al hombre, sino salvarlo. Entonces, hermanos, ¿dónde pasarás la eternidad? Eso tú y yo lo podemos contestar en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Bendiciones y saludos. Que Dios nos ayude a encontrar la salvación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, estimados hermanos. Bendiciones y mis más sinceros deseos, buenos deseos para ti, para todos. Bendiciones. Amén.